El objetivo de esta charla es hacer una revisión del diagnóstico de la endocarditis bacteriana. La endocarditis bacteriana se define como la infección del endocardio valvular, mural o de un dispositivo intracardíaco. Tiene una incidencia entre 30 y 100 habitantes por cada millón y por año y sigue constituyendo una infección grave con una elevada morbimortalidad pese a los avances que se han realizado en los últimos años, tanto en relación con el tratamiento antibiótico como en el manejo quirúrgico de esta enfermedad. Por esto es básico un diagnóstico no solo adecuado, sino un diagnóstico rápido de esta enfermedad. Por este motivo vamos a revisar, por un lado, qué pacientes son los pacientes de riesgo de presentar endocarditis bacteriana, qué situaciones pueden predisponer a estos enfermos a tener una endocarditis bacteriana, cuáles son las pruebas diagnósticas que tenemos que realizar en estos enfermos y cuáles son los criterios diagnósticos que están establecidos en las guías de actuación clínica como criterios para poder hacer el diagnóstico definitivo de una endocarditis bacteriana. Al final de la charla comentaremos una serie de casos clínicos como revisión de lo que hemos valorado previamente. El objetivo fundamental es evitar situaciones clínicas como la que tenemos en la pantalla. Un paciente de 78 años, portador de una bioprótesis aórtica desde hace 2 años, que ingresa en el servicio de cardiología por disnea en relación con un proceso de insuficiencia cardíaca. No tiene fiebre en el momento del ingreso y en la analítica no hay datos en cuanto a leucocitosis u otros datos que nos puedan indicar la existencia de un fenómeno infeccioso. Destaca únicamente la presencia de anemia. El cardiólogo que le ausculta objetiva un soplo diastólico, solicita un ecocardiograma que inicialmente se hace transtorácico y posteriormente transesofágico, en el que podemos ver, este es el ecocardiograma transesofágico, es un plano, un eje largo de la válvula aórtica, aquí tenemos la válvula mitral, septo interventricular, aurícula izquierda, aorta y la bioprótesis aórtica. Se objetiva una cavidad que es un absceso producido por una infección bacteriana de la bioprótesis que, como se ve, está abierto a aorta y a ventrículo izquierdo con flujo tanto sistólico como diastólico. En la imagen 3D podemos ver bien la válvula mitral, la bioprótesis aórtica y cómo está desinsertada en su unión mitroaórtica. Este paciente tenía, por tanto, un absceso perivalvular aórtico con una dehiscencia periprotésica. Se intervino de forma preferente, con buen resultado quirúrgico y sin ningún tipo de complicaciones. Es de destacar que el enfermo había acudido a urgencias en 4 ocasiones en los últimos 5 meses. Se le había indicado tratamiento antibiótico en todas las ocasiones con amoxicilina clavulámico, sin objetivarse un foco claro. Lo adecuado, obviamente, hubiese sido sospechar, al menos en la segunda asistencia, en un paciente de alto riesgo, como luego veremos, con una bioprótesis aórtica, sospechar que puede tener una endocarditis y hacer todas las pruebas diagnósticas para intentar descartarla. Puesto que no debemos llegar a situaciones así, vamos a revisar ahora cuáles son tanto las situaciones clínicas como los pacientes de riesgo, como los criterios diagnósticos de endocarditis infecciosa. Vamos a revisar qué situaciones clínicas nos tienen que hacer pensar en una endocarditis en un paciente de los que pertenecen al grupo de alto riesgo. En primer lugar, todas aquellas situaciones en las que el paciente se presente con fiebre sin un foco claro que podamos descartar, especialmente si no es el primer episodio febril, sino que ha venido días previos o semanas previas con fiebre sin un foco claro y reaparece de nuevo ese proceso febril, sin un foco que podamos hacer responsable de esa situación. En segundo lugar, un paciente de alto riesgo que tiene una artritis séptica y que al cultivar el líquido articular aparece en él gérmenes de los típicos que producen endocarditis infecciosa. Además, siempre que un enfermo de alto riesgo presente un episodio embólico, bien a nivel cerebrovascular, a nivel renal, esplénico, una discitis séptica, en la que no podamos objetivar un foco responsable de estas embolias y hay que descartar que este no sea el corazón o la prótesis que tenga puesta o cualquier otro dispositivo intracardíaco. Además, los pacientes que presenten fenómenos inmunológicos típicos de endocarditis, como puede ser una glomerulonefritis o un nódulo de Osler. Por último, la endocarditis subaguda es una entidad mucho más insidiosa en la que
tenemos que pensar si un paciente de alto riesgo aparece con un cuadro general, con astenia, anorexia, pérdida de peso, malestar general, febrícula, ni siquiera fiebre clara, con datos analíticos de infección y sin nada que nos haga sospechar un foco concreto, o incluso a veces se ha encontrado endocarditis en pacientes en los que por ese síndrome general se está intentando descartar un proceso neoplásico. Estos enfermos pueden tener una endocarditis subaguda de meses de evolución en las que algunos episodios ocasionales de febrícula sean los únicos que hayamos visto como signos infecciosos en el enfermo. ¿Y quiénes son los pacientes que tienen alto riesgo de presentar endocarditis infecciosa? Es decir, ¿quiénes son los pacientes en los que tenemos que sospechar de una forma más importante la presencia de endocarditis? En primer lugar, los portadores de prótesis valvular o material protésico utilizado en la reparación valvular. Pacientes que han tenido endocarditis previa, que no solo tienen un mayor riesgo de tener un segundo episodio de endocarditis, sino que ésta tiene un peor pronóstico, una peor evolución, una mayor morbimortalidad y por tanto debe ser diagnosticada de una forma más precoz para poder iniciar de una forma también más precoz el tratamiento. Además, pacientes portadores de marcapasos, resincronizador o DAI, pacientes que en el momento actual están en claro aumento, dado que por un lado tenemos una población más añosa que precisa de estos dispositivos, especialmente de marcapasos, y en segundo lugar porque cada vez más utilizamos tanto los DAIs como los resincronizadores en pacientes que son susceptibles de llevarlos. Además, pacientes con cardiopatías congénitas cianóticas que no han sido reparadas o que han sido reparadas no completamente, es decir, de forma paliativa. O bien pacientes con cardiopatías congénitas que se han reparado, se les ha puesto un dispositivo y ha pasado menos de 6 meses desde la implantación del dispositivo, teniendo en cuenta que en este tiempo, en estos 6 meses, se va a producir la endotelización de este dispositivo y a partir de ahí ya el riesgo de endocarditis del mismo es mucho menor. Hay ocasiones en las que los dispositivos utilizados se asocian con una falta de reparación completa de la cardiopatía congénita que impide, por su mecanismo hemodinámico, la adecuada endotelización del dispositivo y, por tanto, el riesgo de endocarditis permanece pasados estos 6 meses. A mayores se incluyen receptores de trasplante cardíaco que tienen valvulopatía estructural en el corazón trasplantado y que suponen un mayor riesgo, entre otros motivos, por la inmunodepresión a la que están sometidos por el propio trasplante. Además, hay que incluir pacientes portadores de valvulopatías, especialmente en grado severo, y un grupo que en los últimos años se ha visto que está cambiando la epidemiología de la endocarditis. Cada vez estamos viendo más pacientes añosos, diabéticos y pacientes en hemodiálisis que aparecen con endocarditis infecciosa. Son pacientes, sobre todo los pacientes añosos, que vamos a ver cada vez más. La población cada vez está envejeciendo más y por lo tanto es más frecuente que puedan tener una endocarditis, dado que por un lado tienen la inmunodepresión propia de la mayor edad y por otro lado son pacientes en los que se realizan maniobras tanto diagnósticas como maniobras de ingreso hospitalario en las que vamos a coger vías, vamos a favorecer la posible sobreinfección de unas válvulas que están degeneradas por la propia edad en un paciente que tiene más años. Estos son el grupo de pacientes de alto riesgo en los que no se nos debe escapar una endocarditis, tenemos que pensar en ellas si viene a urgencias o a su médico de atención primaria por presentar fiebre sin foco claro. ¿Y qué situaciones nos tienen que hacer pensar que en un paciente de alto riesgo puede tener una endocarditis si aparece con fiebre o cualquiera de las otras situaciones clínicas que hemos comentado previamente para pensar en una endocarditis? En primer lugar, la manipulación oral. La manipulación tanto de la mucosa oral como del tejido periapical del diente supone la aparición de una bacteriemia que favorece la endocarditis de una forma razonable. En segundo lugar, la presencia de un ingreso previo en el que el paciente haya requerido el tener cogida una vía, bien arterial, bien venosa, especialmente si ésta ha tenido flebitis. El que haya sido sometido a una cirugía previa, la realización de un proceso endoscópico, especialmente si en este se ha procedido a la biopsia,
el que haya precisado un sondaje vesical previo y, por supuesto, el uso de drogas por vía parenteral. En los últimos años hay que incluir en estas situaciones que favorecen la presencia de endocarditis en los pacientes de alto riesgo el uso de tanto piercing como tatuajes que pueden producir bacteriemia, secundariamente a la cual puede aparecer endocarditis. Si un paciente de alto riesgo con cualquier situación clínica que pueda hacernos pensar en endocarditis nos dice que en fechas cercanas ha tenido cualquiera de estas situaciones predisponentes, tenemos que pensar más seriamente que puede tener una endocarditis bacteriana. ¿Y qué exploraciones debemos hacer en un paciente con endocarditis infecciosa? En primer lugar, una adecuada auscultación cardíaca. La persona más indicada para hacerlo es la persona que mejor conoce al enfermo, su médico de atención primaria. ¿Por qué? Porque conoce si tiene algún soplo y por tanto puede valorar de una forma más cercana si hay cambios en el mismo o aparición de nuevos soplos. Afortunadamente, gracias a la historia clínica electrónica, alguien que no conozca al paciente, si éste va a un servicio de urgencias, puede confirmar si está registrada la presencia de soplos y sus características y, por tanto, valorar si hay cambios en el mismo. En segundo lugar, si estamos en un servicio de urgencias, es adecuado hacer una placa de tórax, uno para descartar la existencia de un foco pulmonar asociado como foco de la infección. En segundo lugar, para ver si, en caso de que hubiese una afectación endocardítica, si hay una afectación secundaria tipo insuficiencia cardíaca en relación con el proceso. Además, hay que descartar la presencia de estigmas de endocarditis, tipo nódulos de Osler, como los que vemos en este pulpejo de dedo, manchas de Janoway, vemos aquí a lo largo de todos estos dedos, o bien hemorragias en astilla en estas uñas. Además, hay que hacer una analítica mínima, un hemograma, en el que veremos si hay datos sugestivos de infección, léase leucocitosis con desviación izquierda, presencia de callados, elevación de la velocidad de sedimentación. Con todo esto, si ya tenemos claro o al menos tenemos la sospecha de que podemos estar ante una endocarditis infecciosa, hay que hacer sin duda la prueba Princeps para el diagnóstico de endocarditis. Princeps no quiere decir que tenga que ser positiva de forma obligada, pero hay que hacerla y hay que hacerla bien. Y esta prueba es el hemocultivo. Un hemocultivo mal hecho entorpece más que ayuda en una endocarditis infecciosa. ¿Y qué quiero decir con un hemocultivo bien hecho? Quiero decir que hay que sacar 3 muestras de 3 punciones diferentes, no vale de una vía venosa que tenga el paciente cogida, hay que pinchar en cada una de ellas 3 veces, separadas al menos 30 minutos entre ellas. Esto es básico, es importantísimo hacerlo especialmente antes de empezar el tratamiento antibiótico y si este se ha iniciado, hay que hacerlo también y es conveniente asociar, en el caso de que tengamos un paciente de alto riesgo, especialmente si es portador de dispositivos intracardíacos, un test de detección de DNA en sangre periférica. No es una prueba contemplada en los criterios diagnósticos de endocarditis infecciosa como criterio mayor ni siquiera menor, pero es una prueba que nos va a detectar en pacientes que han tenido un tratamiento antibiótico previo y que sospechamos endocarditis, nos puede detectar la presencia del germen responsable de la endocarditis y por tanto nos puede ayudar de cara al tratamiento en casos en los que los hemocultivos van a ser negativos y por tanto no sabemos ante qué germen estamos. Una vez realizadas estas pruebas y si sospechamos endocarditis infecciosa y estamos ante un paciente de alto riesgo, es conveniente solicitar un ecocardiograma transtorácico en el que vamos a ver o no la presencia de vegetaciones u otras anomalías que nos sugieran la presencia de endocarditis y, de acuerdo con el laboratorio de ecocardiografía, es conveniente valorar la necesidad de solicitar ecocardiograma transesofágico en estos enfermos. Vamos a revisar una serie de imágenes de ecocardiografía de pacientes con endocarditis infecciosa. Aquí tenemos una imagen en la que vemos el ventrículo derecho, la aurícula derecha, un cable de marcapasos, una imagen móvil claramente, independiente del movimiento cardíaco, que es una vegetación a nivel del marcapasos, del cable de marcapasos, es decir, una imagen de endocarditis. Este es un plano apical 5 cámaras en el que tenemos aquí el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda, válvula aórtica y aorta. Se ve una imagen móvil en la válvula aórtica que corresponde a una vegetación
por una endocarditis. Con más detalle, esa imagen móvil, como veis aquí, flexible, muy móvil, independientemente del movimiento valvular, que corresponde a una vegetación en la válvula aórtica. Este sería un ecotrans esofágico de un paciente con una bioprótesis en posición mitral. Se ven claramente dos imágenes móviles, independientemente del movimiento valvular, que corresponden a dos vegetaciones en relación con un proceso de endocarditis. Por último, una bioprótesis mitral en un una prótesis mecánica en posición mitral en un ecotrans esofágico con dos imágenes móviles, también a nivel del anillo, que corresponden a dos vegetaciones en relación con una infección bacteriana. Esta imagen corresponde a un ecotrans esofágico de un paciente con una endocarditis sobre válvula mitral. Esto sería el ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, válvula mitral. Hay una imagen móvil de ecogenicidad similar al endocardio, que su movilidad es independiente de del movimiento de la válvula y que corresponde a una vegetación en la válvula mitral. Esta imagen pertenece al mismo enfermo. Como veis, la vegetación es de muy gran tamaño, fue una vegetación que embolizó, tuvo graves complicaciones en el paciente, se veía muy bien también en el transtorácico, pero como veis, claramente era evidente en el ecotrans esofágico. ¿Y cuáles son los criterios diagnósticos contemplados en todas las guías de actuación clínica de endocarditis? Los criterios conocidos como criterios de Duke, que incluyen un grupo de criterios mayores y un grupo de criterios menores. En los criterios mayores hay a su vez dos grandes grupos. Por un lado, lo que llamamos como criterios microbiológicos y que supone la presencia de hemocultivos positivos para endocarditis infecciosa, bien por microorganismos típicos de endocarditis, como son el estreptococo, el estafilococo aureus, los microorganismos del grupo ACEC o el estafilococo aureus o enterococo. Estos deben estar en al menos dos hemocultivos separados. Si no se cumplen estos criterios, tenemos que comprobar la presencia en los hemocultivos de hemocultivos persistentemente positivos para otros gérmenes que no están en el grupo de los anteriormente descritos, bien en hemocultivos extraídos con más de 12 horas de separación en 3 de 3 positivos o bien en la mayoría de 4 separados al menos por media hora y teniendo en cuenta que entre el primero y el último haya al menos una hora de separación. Criterios mayores son también lo que conocemos como criterios ecocardiográficos. Los criterios ecocardiográficos suponen la evidencia de afectación endocárdica e implican, en primer lugar, la existencia de un ecocardiograma positivo, y esto supone la presencia de vegetación, bien en una válvula afectada, una válvula estructuralmente anormal, o en estructuras adyacentes a la misma, o bien en zonas de choque de regurgitación del jet de regurgitación de una válvula, o bien en zonas donde haya material implantado en el paciente, o bien presencia de abscesos perivalvulares o una nueva dehiscencia en una prótesis previamente implantada, o bien la aparición de una nueva regurgitación valvular. No vale con que haya un nuevo soplo, tiene que evidenciarse ecocardiográficamente una nueva regurgitación valvular de la que previamente no se había objetivado que existiese. Los criterios menores incluyen, en primer lugar, la presencia de fiebre. En segundo lugar, la presencia de una cardiopatía predisponente, que incluye lo que hemos comentado previamente. En tercer lugar, la presencia de fenómenos vasculares, bien émbolos en arterias mayores, bien infartos pulmonares sépticos, aneurismas micóticos, hemorragias intracraneales, lesiones de Janoway o hemorragias conjuntivales. En cuarto lugar, la presencia de fenómenos inmunológicos, que incluye la glomerulonefritis, los nódulos de Osler, la presencia de factor reumatoide y otros. Y por último, evidencia microbiológica que no pueda ser incluida en lo que conocemos como criterios mayores. En virtud de todo esto, diagnosticaremos endocarditis cuando hay 2 criterios mayores, o 1 mayor y 3 menores, o bien 5 menores. Diremos que es posible que haya endocarditis si tenemos un criterio mayor y 2 menores, o bien 3 criterios menores.
Como resumen de la presentación, vamos a revisar varios casos clínicos de pacientes de alto riesgo con sospecha de endocarditis infecciosa, valorando qué pruebas debemos realizar y, en virtud del resultado de las mismas, si cumplen o no criterios diagnósticos de endocarditis infecciosa. En primer lugar, tenemos el caso de un varón de 72 años, exfumador, hipertenso, portador de una prótesis mecánica en posición aórtica desde hace 4 años, que acude a urgencias por fiebre asociada a tiritona de unos 5 o 6 días de evolución, y que nos cuenta no es el primer episodio de fiebre, sino que ya tuvo uno sin un foco claro, en relación con el cual se le pautó amoxicilina clavulámico y remitió. Reaparece de nuevo esta fiebre, en urgencias destaca que no tiene tos, no tiene datos que sugieran una infección respiratoria, no hay datos que sugieran una infección urinaria, y en la analítica destaca una hemoglobina de 12,6, prácticamente normal para un varón de esa edad, una leucocitosis con 16.000 leucocitos y 12% de callados, siendo la función renal normal y el INR normal, teniendo en cuenta que el paciente está tomando Sintrom. El sedimento urinario no es patológico y no encontramos otras anomalías. A la auscultación no hay nada que nos llame la atención. Es un paciente en el que no hay un foco aparente y es un paciente de alto riesgo, portador de una prótesis mecánica en posición aórtica, que no tiene un foco infeccioso conocido y que es la segunda asistencia a urgencias por fiebre sin foco claro. En este caso es obvio que hay que recoger 3 hemocultivos y es obvio que no está de más el hacer un test de detección de DNA en sangre periférica, puesto que este paciente no tiene foco infeccioso, pero ha tenido tratamiento antibiótico previo. Por tanto, los hemocultivos que hemos sacado no pueden no ser positivos pese a que tenga una infección. En este enfermo, en los hemocultivos, salieron positivos 3 de 3 para Streptococcus fecalis, se hizo un ecocardiograma transtorácico sin grandes datos a destacar y un posterior eco transesofágico en el que se vio una imagen sugestiva de vegetación en relación con la prótesis aórtica. Tenemos, por tanto, 2 criterios mayores: tiene hemocultivos positivos para un germen típico de endocarditis y tiene una imagen ecográfica típica de endocarditis. Además, hay criterios menores: tiene fiebre, tiene leucocitosis con 12% de callados, es una endocarditis de forma definitiva. En el segundo caso clínico tenemos un varón de 39 años intervenido 4 días antes de una válvula aórtica bicúspide con insuficiencia aórtica severa, que en el 5.º día posoperatorio comienza con fiebre y tiritona de difícil control con antitérmicos. El paciente refiere molestias urinarias, durante la intervención fue sondado y en la analítica destaca leucocitosis con neutrofilia y un sedimento urinario patológico. Podríamos pensar que es una infección urinaria y no darle más importancia, pero estamos ante un paciente recién intervenido con una prótesis mecánica en posición aórtica con fiebre y tiritona. Además de realizar el sedimento urinario que hemos hecho, no está de más hacer un urocultivo y hacer unos hemocultivos programados, 3, como hemos dicho, de 3, independientemente de que en ese momento no tenga fiebre. En este paciente en concreto, los 3 hemocultivos fueron positivos a Escherichia coli, para lo que también fue positivo el sedimento urinario. Se realizó un ecocardiograma transtorácico y un ecocardiograma transesofágico, no objetivándose imágenes sugestivas de endocarditis. Los hemocultivos fueron positivos, tendríamos un criterio mayor, pero no hay imágenes sugestivas de vegetación y solo hay un criterio menor, hay 2 criterios menores: 1, presencia de una prótesis aórtica; 2, presencia de fiebre. El resto nos confirma que no es una endocarditis, fue una infección urinaria en el posoperatorio de una cirugía cardíaca. El tercer caso clínico se refiere a una mujer de 82 años que acude a urgencias por un accidente cerebrovascular isquémico. La familia refiere que en el último mes ha tenido un proceso de fiebre que se interpretó como una reinfección respiratoria, dado que previamente había tenido un ingreso por neumonía y que se trató como una infección respiratoria con amoxicilina clavulámico. En la analítica destacaba la presencia de leucocitosis con desviación izquierda y una anemia normocrómica normocítica. En la exploración física había un soplo sistólico no evidenciado en las exploraciones previas. Se revisó el ingreso previo y no tenía dicho soplo. Por este motivo, y teniendo en cuenta que tenemos una mujer mayor con un ACV isquémico
con un proceso infeccioso previo y con un soplo de nueva aparición, hay que hacer hemocultivos para ver si esta paciente tiene una endocarditis. Además, se hizo un test de detección de DNA en sangre periférica, dado que la paciente había recibido tratamiento con amoxicilina clavulámico en el mes anterior. Los hemocultivos fueron todos negativos. El test de detección de DNA en sangre periférica fue positivo para Staphylococcus aureus meticilin sensible y en el ecocardiograma se evidenciaron imágenes sugestivas de vegetación en la válvula mitral. Tiene una endocarditis definitiva, aunque no tenga hemocultivos positivos. Tiene un criterio mayor, la presencia de imágenes sugestivas de vegetación en el ecocardiograma, y 3 criterios menores. 1, presencia de un fenómeno embólico. 2, la presencia de anemia normocrómica, normocítica, es decir, la presencia de datos analíticos sugestivos de un proceso crónico. Además, tiene un soplo sistólico que no tenía previamente y es una paciente que presenta fiebre. Por todo ello, tenemos un criterio mayor y 3 menores, una endocarditis definitiva. El cuarto caso clínico se refiere a una mujer de 72 años, portadora de una prótesis mitral desde hace 6, que acude a urgencias por una artritis séptica en codo izquierdo. Dice que unas semanas antes, se golpeó de forma fortuita con un scalp en la zona del traumatismo. Tiene una febrícula de unos días de evolución con una leucocitosis en la analítica y un 6% de callados. El cultivo del aspirado del codo es positivo para Staphylococcus aureus. Es una paciente de alto riesgo, es una paciente portadora de una prótesis mitral y el germen que se toma de la artritis séptica es un germen típico de endocarditis. Por este motivo hay que realizar hemocultivos y hay que hacer ecocardiograma. En este caso, los hemocultivos repetidos fueron negativos y no se evidenció en el ecocardiograma ninguna imagen sugestiva de vegetación. No tenemos, por tanto, diagnóstico de endocarditis. El último caso clínico se refiere a un varón de 81 años de edad, portador de una bioprótesis aórtica desde hace 3 años, que es remitido desde su centro de salud por pérdida de peso, astenia, anorexia, un síndrome general y un dolor en costado izquierdo. Dice que en los días posteriores a tener ese dolor en el costado izquierdo presentó hematuria. En la analítica hay anemia, trombocitosis, leucocitosis, pero solo en el límite alto de la normalidad, sin clara desviación izquierda, creatinina de 2,3, una insuficiencia renal, como vemos, que no estaba documentada previamente, y se ingresa, por tanto, para estudiar este cuadro. Se hace un TAC tóraco-abdominal en el que se ve una imagen sugestiva de infarto esplénico y una imagen sugestiva de absceso renal izquierdo. Es un paciente de alto riesgo, con imágenes de émbolos sépticos probablemente en relación con el estudio de TAC que se hace. Hay que hacer hemocultivos y hay que hacer ecocardiograma. Se realizaron hemocultivos que resultaron positivos 3 de 3 para Streptococcus bovis y además un ecocardiograma transtorácico que evidenciaba la presencia de una vegetación en relación con la bioprótesis aórtica. Estamos, por tanto, ante una endocarditis definitiva, puesto que tiene 2 criterios mayores y 3 criterios menores.